Buenos días, estudiantes. Vamos a solucionar un problema de fuerzas mecánicas especiales en la cual dos masas van a ser unidas mediante una cuerda sobre una mesa totalmente horizontal. ¿Qué condiciones dan? Condiciones son que la masa 1 1 kilogramo, que la masa 2 1.5 kilogramos y hay un coeficiente de rozamiento de 0.5. Ese coeficiente de rozamiento se da entre las dos superficies de contacto, en este caso la masa 1 sobre la mesa. Observamos que la masa 2, como está suspendida en el aire, se supone que no hay rozamiento, como igualmente la polea, pero físicamente la polea sí tendrá alto rozamiento. Por ahora se omite. Entonces vamos a desarrollar el problema por pasos. En este caso, primer paso, dibujar las fuerzas mecánicas especiales sobre el sistema. Entonces, el orden no interesa, empezamos. Normal es un vector dirigido hacia arriba, que se da la masa 1 sobre la mesa, el peso 1 dirigidos al centro de la Tierra. Como ustedes pueden observar, son vectores. Hay una tensión que genera la cuerda, se tensiona hacia la parte derecha y hacia la izquierda una fuerza de rozamiento que se da entre las dos superficies de contacto, entre la masa 1 y la mesa. De igual manera, para la masa número 2 tenemos la tensión de la cuerda y el peso 2. Solucionamos el problema aplicando los siguientes pasos. Segundo paso, dibujamos el diagrama de cuerpo libre. Para este caso solamente utilizamos los ejes cartesianos y dibujamos las fuerzas mecánicas especiales. En este caso, para la masa 1 observamos que está en el eje X tensión positiva, en el eje Y la fuerza de rozamiento negativa, en el eje Y está la normal positiva y en la parte negativa del eje Y está el peso 1. De igual manera, sobre la masa 2, en el eje X no hay nada de fuerzas, no dibujamos, pero en el eje Y sí aparece la tensión positiva y el peso 2 negativo. Tercer paso, hallamos las ecuaciones del movimiento. Para la masa 1 tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X, 2 puntos, tensión, ¿por qué tomamos la tensión? Porque esta es la primera positiva, menos la fuerza de rozamiento que está negativa, es igual la masa que está involucrada, es decir, la masa 1, y siempre la vamos a multiplicar por A. Para el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y, aparece la normal positiva menos el peso 1 negativo. Pero como no hay movimiento, físicamente no hay movimiento en el eje Y, se iguala a 0. De igual manera hacemos para la masa 2. Para la masa 2 en el eje X observamos que no hay ninguna fuerza, por tanto es 0. Pero en el eje Y, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, tenemos que la tensión positiva menos el peso 2 negativo y menos la masa 2 por A. ¿Por qué la menos? Porque está indicando la parte negativa del eje Y. Entonces aparece un signo negativo. Cuarto punto. Hallamos los peso 1 y el peso 2, la normal y la fuerza de rozamiento. Observamos que para hallar el peso 1, la fórmula es masa 1 por gravedad. Entonces reemplazamos los datos numéricos, las condiciones iniciales, masa 1 1 kilogramo por la gravedad aproximada 10 metros sobre segundo cuadrado, de la cual nos da 10 newtons. Entonces el peso 1, 10 newtons. De igual manera el peso 2 es masa 2 por gravedad, el peso 2 según las condiciones del problema 1.5 kilogramos por 10 me da 15 newtons. Y observamos que de las ecuaciones, aquí la ecuación, al pasar este término que está en el lado izquierdo del igual, al pasar al lado derecho queda que normal es igual al peso 1. O sea que la normal en este caso es igual al peso 1, dijimos 10 newtons. Finalmente hallamos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal. Nos dieron que el coeficiente de rozamiento es 0.5 y por la normal que acabamos de hallar, que es 10 newtons, multiplicamos 0.5 por 10, 5 newtons. Paso quinto, en las ecuaciones anteriores tenemos que la tensión menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa 1 por A. Y la ecuación número 2, tensión menos peso 2 igual a menos masa 2 por A. Vamos a reemplazar los datos numéricos, es decir, las condiciones del problema. Aquí que hallamos la fuerza de rozamiento, entonces tenemos tensión menos 5 newtons, pues la fuerza de rozamiento ya habíamos hallado, es igual a 1 kilogramo que es la masa 1 por la A que no conocemos. De igual manera con la ecuación número 2 reemplazamos los datos numéricos, únicamente hallamos el peso 2, lo reemplazamos, determinamos que fue 15 newtons, la masa 1, 1.5 kilogramos por A. Por el método de igualación vamos a despejar en este caso T
en ambas ecuaciones. Por tanto, de la primera ecuación, este término que está negativo pasa a positivo y me queda que la tensión es igual a 1 kilogramo por A más 5 newtons,', y esa es la ecuación 1'. De igual manera tomamos la ecuación número 2 para despejar T. Este término que está negativo lo pasamos positivo, de tal manera que queda 15 newtons positivo menos 1.5 kilogramos por A, que se llama la ecuación número 2'. Por el método, como estamos utilizando el método de igualación, igualamos las dos expresiones. La primera expresión, que es esta, y la segunda expresión, que es esta. De tal manera que por transposición de términos, en el lado izquierdo del igual, todo lo que tenga A lo dejamos en el lado izquierdo, y todo lo que no tenga A, es decir, los solos newtons, lo dejamos al lado derecho. Y podemos hacer la suma. Entonces, en este caso, 1 kilogramo por A más 1.5 kilogramos por A me da 2.5 kilogramos por A. De tal manera que 15 newtons menos 5 newtons me da 10 newtons. Como queremos despejar A, este término que está multiplicando lo pasamos a dividir. 10 sobre 2.5 kilogramos, en este caso newtons es kilogramo metro segundo cuadrado, para poderlo cancelar. Y 10 sobre 2.5 me da 4. Y me queda 4 metros segundo cuadrado, que es las unidades de aceleración. En el paso 6, finalmente hallamos la tensión con la ecuación 1' o 2'. En este caso tomamos 1'. Entonces simplemente vamos a reemplazar aquí la aceleración que acabamos de hallar. Entonces tenemos 1 kilogramo por A, es decir, 1 kilogramo por 4 metros segundo cuadrado más 5 newtons. Al hacer 1 por 4 kilogramos metro segundo cuadrado me da 4 newtons. Sumamos, me da 9 newtons. Finalmente terminamos el problema.